Ya de chiquita me ponía unas polleras de mi mamá como si la pollera se me viera, ¿viste? Yo me ponía ahí en acting, claro, bueno. Y después salió esta docente que tienen acá. La otra vez una alumna me dijo, vos te podés dedicar al stand-up. Si podríamos hacer stand-up artísticos, dice, vos vas perfecto, en un baile, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, Mercedes, buen día, ¿cómo le va? Ya estamos grabando, Iván. Sí. Ya estamos grabando, le voy a dar la bienvenida a quienes están del otro lado, que nos vamos a ver en diferido el día lunes. ¿Van a colgar el material el día lunes? Lunes a la mañana. Lunes a la mañana, primera hora. Si llego, ahora al mediodía, pero lo más seguro es lunes a la mañana. Bueno, estén atentas ahí del otro lado. ¿Qué tal? ¡Ay, llegó Patricia! Me muero de amor. Ahí vino con... Patricia, venga para acá, por favor. Venga acá adelante. ¡Ay, se nos pintó todo! ¡Ay, qué difícil! Yo para no hacer ruido, hoy no me pinté tan temprano. ¿Esto se escucha? Sí. Bueno, van a escuchar bien ahí del otro lado, Esto es re lindo, porque tengo la lista de todas las personas anotadas al curso, con lo cual vamos a volver al ámbito universitario. ¿Se acuerdan cuando pasábamos la lista y firmábamos? Mercedes, eso me encantaba. Yo le he firmado a más de una compañera, No hagan lo mismo ahora. Yo voy a pasar la lista, y ahí sacan una virome y firmo. No es obligatoria. Vení, Patricia. Estamos acá en la cámara, yo me estoy moviendo, esto no sé si va a salir así top. Vamos a hacer todo lo posible. Esto es como la mesa de mi taller, más o menos. No se ve en la cámara cuando estamos dando virtual. Vieron que parece todo ordenadito. ¿Qué haces, Patricia? Buen día. Hola. Buen día, ¿te va? Patricia Di Vincenzo, de la Escuela de Filigrana de Papel de Rosario. Ay, nosotras no somos muy amigas, porque esa es la verdad de la milanesa, pero... Gracias a ella nos conocimos, claro, pero, viste, por las circunstancias, la pandemia nos trajo a que nos juntáramos. Exactamente, y ¿sí? ayer justo... Qué linda que estás. Estás muy linda. ¿Querés decir que otro día estoy feliz? No. Porque no, pero cuando uno está lindo hay que decirlo. Me pasa habitualmente. Me produjo un poco, porque si no... Sí, vamos a ver la camarita, a ver qué registramos. Bueno. Sí, no sé qué campo visual tiene esa cámara, así que nosotros saludemos en algún momento. Alguien nos va a devolver el saludo. Alguien que se conecte puede... Buen día, ¿cómo va? Iba a decir buenas tardes. Estoy mareada. Bueno. Nos conocimos gracias a ella, porque bueno, vos me nombraste alguna vez en algún curso de los tuyos virtuales, y un día cayó una señora. Sí, yo estoy haciendo filigrana con una profesora. ¿Quién es? No sé. Bueno, cayó otra. Y después cayó una tercera, y a la tercera logré sacarle el nombre. Y decirme cómo se llama. Ay, no sé, y la buscaba, qué sé yo. Y ahí apareciste. Entonces ahí te escribí. Y hace un año justo hicimos la videollamada para hacer un trabajo juntas y es hoy. Ay, qué bueno. Justo un año ayer hizo. Porque vieron que ahora nos juntamos y parece que no hubiera pasado nada. Se me fue la piel de gallina. Y pasaron muchas cosas en 2 años. Y encontrarnos en una circunstancia como la que pasamos, de una pandemia, una cuarentena, y decir, hoy otra vez va a hablar de lo mismo. No, pero, a ver, tomemos dimensión de la cosa y valoremos o sobrevaloremos el hecho de poder encontrarnos ahora. Porque mucha gente ha perdido seres queridos, ha estado enferma, ha pasado un montón de cosas. Entonces, el hecho de volvernos a reunir, de volvernos a encontrar, y que seamos mujeres. Somos muchas mujeres, Patricia. Somos muchas mujeres en el mundo. Ya de por sí la población es mayoritaria de mujeres. Digo, pero... ¿Creativas? Sí. Que tengan ganas de crear y de
Y de disfrutar con eso. De salir, ¿me entendés? También de expresarse y de no quedarse así, mirando la televisión. Eso es muy importante para evolucionar. Eso para mí es muy importante. Me parece que es fundamental que podamos hacer una generación diferente, pero no porque la otra sea mala, sino para evolucionar, ¿no? Para ser mejores. ¿Cuánto nos ha pasado de quedarnos en casa? Esto de quedarse en casa, que a muchas le ha pasado porque o se han dedicado a la crianza o se han dedicado a ama de casa. ¿Cómo ese tipo de trabajo siempre estuvo menospreciado y demás, ¿no? Sin embargo, podemos poner en valor cuánto hicimos nosotras en casa en toda esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Como contenedoras, como contenido en nuestras casas, bueno. ¿Y qué ha hecho el arte también con respecto a eso? Aguantar a los maridos, eso lo vengo escuchando hace bastante. Me parece que no es una cuestión de pandemia, pero bueno, eso lo podemos. Acá hay un par de psicólogas, Cristina, te derivo. Pero la pandemia lo exacerbó. No, es una cuestión de género. Yo tengo compañeros de trabajo que me preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Sos docente igual que yo? No sé, manejate. No soy tu esposa. No, la madre. La madre. ¿Ahora qué hago? Esa frase me la voy a hacer en una remera. Bien. ¿Cuál es el motivo de reunión hoy? Vino Analía. Me muero de amor. ¿Qué tal? Acá hay alumnas que están hace muchos años. ¿Sí? Muchos años. Entonces eso también es como así muy movilizante. No vinieron todas. De adultos mayores me dicen, te vamos a dar el aula más grande, hay 300 personas de voluntad. Digo, no van a ir. Digo, se van a quedar en pijama porque les viene el resabio, viste, de la... No, porque cuesta el hecho de decir, bueno, ahora lo voy a hacer presencial. Cuesta para retomar, fueron 2 años. Sí. Es difícil. 2 años generaste Yo me tuve que levantar más temprano, producir, armar bolso, digo. Yo antes corría el tender y... Vos te vas para la pijama. Yo te voy para la pijama con... Alguna vez me ha pasado. Bien, vamos a ponernos en sintonía porque van a creer que esto no está en el marco de la universidad. No van a ver. Estamos un poco relajadas porque es nuestro primer encuentro. Entonces, viste, es como así... chichonearnos un poco para entrar en sintonía artística. Tengo unos regalos hermosos que después los voy a mostrar a cámara, que cumplió Karina Gatti y los trajo. No voy a nombrar a otras alumnas que prometieron, pero quedará ahí. Bien. ¿Cuál es la intención de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vieron que estuvimos trabajando filigrana en papel. La idea es hablar un poco con Patricia, que va a ser la primera invitada de este año. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los procesos creativos? Y si no estuvimos hablando es porque yo me quedé con alguna clase del año pasado, pero la retomo ahora. Cuando hablamos de procesos creativos, hablamos de procesos que implican lo creativo. Estoy diciendo una redundancia, pero quiero que entendamos palabra por palabra, en donde proceso lo pensamos como un principio, es decir, cómo nos presentamos ante un proyecto determinado, cómo lo vamos a desarrollar ese proyecto, con qué intencionalidad lo vamos a hacer, ¿sí? Y con qué objetivo, es decir, ¿para qué? Las 3 preguntas del millón del proceso creativo. Si me escuchan hablar así en el ámbito académico, alguna docente colega me va a decir, Carolina, por favor, ubica. Bien. Pero para que hablemos en que nos entendamos todos, es esto, es decir, preguntar, hacernos esas 3 preguntas en el momento de nosotras como productoras generar un proyecto. ¿Cuál fuera ese proyecto? Podemos pensar un cumpleaños, podemos pensar una despedida, podemos pensar un domingo, un lunes, ¿sí? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Sí? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta esas 3 preguntas, voy a armar un desarrollo, una fundamentación de por qué voy a hacer un proyecto.
Alguien me va a decir, bueno, pero si yo me siento a hacer filigrana en papel, ¿qué tendría eso de proceso creativo? Yo le preguntaría a Patricia, ¿qué implica un proceso creativo para llegar a hacer un trabajo en filigrana en papel? Porque parecería que esta técnica estaría basada solo en el tecnicismo de cómo producir cada uno de los módulos para generar una imagen. Y si yo me quedo solamente ahí, yo me estoy perdiendo de otras cosas de poder ver de esa obra que puedo generar. Porque en realidad la filigrana es una técnica que va a estar al servicio de mi proyecto, ¿sí? Como cualquier técnica, es decir, si yo me pongo en la pintura, tengo óleo, acrílico, acuarela, lo que fuera, depende de lo que yo vaya a hacer con esa materialidad, es la resultante que voy a obtener. Si yo pienso en las vanguardias artísticas, cuando Picasso, en vez de poner un pedazo de diario, hubiese pintado un pedazo de diario, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo poner un fragmento del objeto real que hacer una reproducción de ese objeto. Parece un trabalenguas, pero si me siguen despacito, lo vamos a ver en imágenes. Ahora que estamos acá, yo voy a traer el proyector, voy a traer algunas imágenes de artistas para que veamos de lo que estoy hablando. Cuando yo hablo de representación, yo voy a representar, ¿sí? Si Karina, en vez de poner en línea a las muñecas, hubiese puesto en una caja mucho más grande, hola Adriana, ¿Cómo va? hubiese puesto 5 mujeres para que las pintemos en cuerpo real, el concepto del proyecto es otro. ¿Me miran algunas raro como si estuviera hablando en japonés? ¿No? ¿Sí? Es decir, no es lo mismo si yo represento una niña, como estaría representada acá, a que pongo 5 niñas para que le pinte el cuerpo. ¿Estamos? No es lo mismo. Lo mismo pasa en filigrana. Digo, vamos a tomar la técnica y ahora le voy a dar más la palabra. Yo sé que esta clase se va a extender más de lo que... porque siempre es así. Por suerte yo tengo el relojito en la clase de 10:30, me empieza Iván a decir, ya estamos, Caro, cerrame. Y acá no lo tenemos, Iván, querido. Sí, y en algún momento, pero no lo llames. Entonces ahora le vamos a preguntar a Patricia qué le pasa a ella como productora de filigrana y que viene trabajando. Yo le conozco algunos inicios de cómo empezó a hacerlo, pero me gustaría escucharla para que veamos que muchas veces la técnica es una razón o una excusa para que hablemos de otras cosas. ¿Sí? Escúchame, Pati, ¿querés que nos sentemos ahí arriba las dos? Bueno, Estamos ahí tipo atril. Bueno, Así no estamos paradas. dale. No, para vos. Una silla de llanta. Carolina, pero mirá el campo de visión de la mira. cámara. Sí, ¿qué tal? No sabemos, no quiero darle las espaldas. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a correr. Bueno, es así la vida. Es así. Estamos en nuestra primer clase. Ahora agarro el micrófono. Vale. Bien, Patri. No sabemos el campo visual, a lo mejor le estamos dando la espalda. Y entonces, yo hablo. Quiero que cuentes cómo empezó esto de la filigrana de papel. ¿Qué te pasó a vos? A ver, la idea es que vos contagies de alguna manera, no sé si con la filigrana o con alguna otra técnica, porque también van a ver que en el transcurso del taller va a haber técnicas que les va a seducir más, se van a sentir más cómodas. Entonces, o por lo menos como docente quisiera que les pasara eso, ¿sí? Que el taller sea un transcurrir sentido de lo que estamos haciendo. Seguramente hay alguna de ustedes que dice, no, yo no quiero más que hacer, estar un ratito, juntarme con las chicas, tomar un cafecito, perfecto.
y es válido y vamos a trabajar sobre eso, porque les voy a hacer un proyecto con respecto a ese entretener, porque el entretener es tenerse entre sí, entonces pensemos también eso. Patricia, escúchame, vos te quedaste muda, pero vos te hablas todo. Entonces, yo quiero que cuentes, ¿qué te pasó con la filigrana? ¿Cómo empezaste a hacer filigrana? Bueno, yo empecé porque tenía 2 niños pequeños y muchas cosas que hacer y no me gustaba dedicarme tanto a los quehaceres domésticos. Y me compré una enciclopedia de 8 tomos de todo tipo de manualidades. Había repostería, costura, bordado, pintura, bla, bla, bla. 8 tomos de 200 páginas. Y 3 hojitas solo era filigrana de papel. Y dije, esto es lo mío, papel. Adhesivo, tijera. ¿Qué más? Más fácil que eso, imposible. Y entonces ahí empecé a hacer algunos dibujitos que me gustaron, hice algunas tarjetitas y después pasé por un proceso de estrés muy grande y la filigrana me salvó, porque le dedicaba muchas horas de la tarde a cortar las tiritas de papel. Estoy hablando de 1996, 1997, o sea, estoy hablando hace muchos años. Y todas esas tardes cortando tiritas de papel, enrollándolas con la mano, con un escarbadiente, porque ahí mostraban en el librito que se podía hacer con la mano o con otros elementos, pero no los conocían. Y eso desplazó mi preocupación. Todas esas tardes que en las que estaba haciendo algo creativo, desplazó en mi cerebro la preocupación esa que me estaba estresando. Por eso hoy yo vuelco un poco en mis talleres, cosas que no pasa en la mayoría de la gente del mundo que hace filigrana. Hay millones de personas que hacen filigrana en el mundo y hacen maravillas, chicas. Esto es un botoncito. Yo lo oriento para ese lado, pues lo oriento desde la experiencia personal. Entonces, y después, claro, tuve la oportunidad de estar vendiendo unas libretitas en la Feria de la Plaza Sarmiento en el 2002, en plena crisis del 2002. ¿Quién me iba a comprar una libretita de filigrana? Pero bueno, el esfuerzo lo hice, para mí era un ingresito que me servía para el otro día. Y después tuve un periodo de un trabajo muy importante que era de dedicación full time, bueno, porque había que llevar adelante la casa y quedaba unos años la filigrana en un rincón. En aquella época entonces escribí a México a una empresa que se dedicaba a todos los productos de filigrana. Y bueno, y cómo llegaban esas cosas acá, era carísimo, qué sé yo, y una amiga de una amiga de una amiga que vivía en México venía de visita, le dije, por favor, pedile que me traiga el enrollador, le dije. El enrollador y 3 revistas, carísimo, creo que me gasté $200 en el enrollador y las 3 revistitas. No lo traje ahora, mira, me olvidé. Y bueno, y ahí pude hacerlo un poquito más rápido, digamos, pero seguía cortando las tiritas de papel. Y después en el 2012 que termino ese trabajo full time, dije, la filigrana me tiene que salvar de nuevo. Y ahí donde dije, voy a empezar a contar y a otras personas lo que yo fui creando, lo que y seguir aprendiendo. Eso es fundamental, siempre seguir aprendiendo. Bueno, y ahí en el 2012, por eso pongo como inicios, así como fecha fundacional de mi taller, el 2012, porque es donde dije, bueno, a partir de hoy la filigrana es una actividad para mí emprendedora, creativa, de aprendizaje, de volcar a las demás lo que a mí me pasó. Y es un proceso creativo, sí. Tengo una amiga que me decía, así, ya, agarro cualquiera, le traje un poco. Y hacía así, ¿y esto para qué sirve? ¿Viste? Y entonces agarraba, y a los 2 o 3 días, vos sabés que me voy a presentar en un concurso en Buenos Aires, que hicimos una mesa de té. Porque bueno, después me contactó una señora emprendedora de Buenos Aires que veía que yo hacía talleres
Y entonces me decía, yo trabajo todos los insumos, las tiritas ya cortadas, qué maravilla. Para mí fue un alivio, porque dije, bueno, voy a poder producir más. Y me invitó a una exposición en Buenos Aires, hicimos una mesa de té, hicimos las tacitas, los platitos, la torta, bueno. Entonces, cuando le muestro a mi amiga así dice, ¿y esto para qué sirve? Y siempre me seguía diciendo eso, ¿viste? Bueno, después tuve la oportunidad de recorrer con mi bolsito en distintos talleres creativos porque el lugar de la filigrana estaba en los talleres reales, en los talleres de manualidades que ya estaban existentes, ahí donde yo necesitaba instalar la filigrana, porque hoy la gente no tiene el ojo creativo y artístico en la filigrana. Yo estoy participando en el Mercado de las Artes y hay pintura 50, caricatura 50, filigrana estoy yo sola, ahora voy a empezar a invitar a algunas alumnas que se inscriban. Y la gente pasa, qué lindo, pero pasa de largo, digamos, porque todavía no tiene incorporado que también es un trabajo artístico la tridimensión de la filigrana. Bueno, y entonces también tuve la oportunidad de organizar 3 expo filigranas donde vino gente de todo el país a mostrar sus cuadros, una maravilla. Y mi charla fue filigrana ¿para qué? En honor a esa amiga que me decía ¿para qué sirve esto? Entonces digo, ¿para qué sirve? Para que todas ustedes, para que todas nosotras nos podamos expresar con el color, con la forma, con la manualidad. Hubo como también un tiempo de desprestigio acerca del trabajo manual. Entonces, hubo un tiempo de desprestigio del oficio, ¿no? Entonces, la filigrana la podemos usar para cualquier actividad. Creativa, para vender cuadritos, genial. Para que vos puedas soltar tus emociones, genial. Para hacer billutería, que por ahí traje una, también, o sea, puede ser una actividad creativa, artística, decorativa, para hacer un souvenir para un cumpleaños, para decorar una torta, después total el papel no lo comen, lo separan, claro, para hacer un regalo, y es también terapéutica, porque la acción de enrollar relaja. Esa fue la palabra clave que vi en ese librito y es el que me movilizó. Y bueno, y hoy estoy acá aprendiendo mucho con Carolina y siguiendo aprendiendo porque me faltaban conceptos. Yo solamente sabía enrollar, esta es la gota, esta es la lágrima, pero me faltaban conceptos, me faltaban, como dice Carolina, el módulo, la línea, la forma, y entonces ahora estoy estudiando en Humanidad de Bellas Artes. Me asusto cada vez que tengo que presentar un trabajo práctico y siempre uno de los trabajos prácticos lo presento en filigrana, pero para seguir mostrándola de alguna manera, pero claro, en la facultad hay que volar mucho más, o sea, no se puede hacer algo tan así sencillito. Ahora estoy haciendo unas cremas de filigrana, tengo que hacer una representación. Qué difícil que es la materia de implementación, por favor, que hay que hacer todo en perspectiva, de arriba, de abajo, de costado, de un objeto. Bueno, entonces yo hice una crema en perspectiva, la tuve que poner de costado, de arriba, de abajo, dibujada, ¿no? Y entonces ahora hay que hacerla en forma plástica a la crema. Entonces yo elegí la del corte, donde se vea nada más que la línea y el relleno. Y la así grandecita y de distintos colores, como que sean distintas cremas, y entonces mostrarla como si fuera un escaparate de una vidriera que vende crema. Bueno, no saben el trabajo que me va a dar eso. Yo prefiero hacer tulipanes. La estoy escuchando muy atentamente, y para las que ya hemos transcurrido algunos años juntas, saben de dónde vengo yo también, en donde la cartapesta también me salvó. No voy a volver a repetir porque algunas dicen, parece Mirta Legrand, siempre va a repetir lo mismo. Siempre la citamos a la Mirta. Sí, todos los años. La tenemos porque nos va a mirar.
Sin palabras. Bueno, ¿a qué voy con esto? A mí la cartapesta también me salvó. Yo me fui enamorada en el 2005, y viste que uno cree que el amor va a salvar un montón de cosas, y a veces esto que dicen, no se puede vivir del amor, no. Entonces estaba en pleno Buenos Aires y los bichitos de cartapesta también fueron una razón para decir, bueno, ¿cómo busco el sustento a través de algo artístico, algo de que me guste hacer? Yo ya conté que los primeros bichitos, la Bibi me decía, son hermosos. Tengo guardado un par, que cuando vaya de la Bibi me los voy a traer. Hay una gordita así, playera, y una mariposa que menos, pobre, quedó entre oruga y mariposa, pero... A ver, esto que cuenta Patricia yo me siento identificada y por eso la quise invitar, que viniera, participara, porque hay algo ahí del encuentro de una técnica, de la necesidad de que aparezca una salida laboral y una salida terapéutica de alguna manera, ¿sí? Con el papel que todos tenemos en casa, un pedazo de papel, digamos, porque la filigrana podemos hacerla también con papeles de revista, con la página amarilla de la guía vieja. Digo, aparece ahí algo de la técnica que no es necesario tener, ¿no? Como el pincel, el óleo, la acuarela, la hoja, que está buenísimo, pero digo, si en el momento de expresarnos necesitamos todas esas condiciones, es como que se suman más condicionamientos a cosas que si desde lo afectivo o productivo no podemos hacer, si imagínense si marcamos todas esas carencias aparte, ¿no? Entonces, y la escuchaba decir lo de los dibujitos, lo de... A ver si empezamos a desarmar. Yo sé que muchas vienen de ámbitos humanísticos, y esto que está pasando hace un tiempo con los feminismos y demás, no quiero caer en cliché, pero digo, vayamos a desestructurar algunas cosas de esto del dibujito. No, es nuestro dibujo, nuestros bocetos, nuestros croquis, de plantarnos, digamos, de presentarnos ante nuestros proyectos. ¿Qué pasa en el ámbito académico con las técnicas manuales? Si nos ponemos a pensar en Miguel Ángel, si Miguel Ángel no hubiese sabido tallar, no hubiese hecho la escultura que... Digo, el concepto de artista cuando en el siglo XV no existía, aparece en el fin del siglo XIX. ¿Sí? Pero nadie puede negar que Miguel Ángel era un artista, ni Leonardo da Vinci. ¿Sí? Y la trascendencia que tuvo su obra, estamos hablando de 5 o 6 años de siglos atrás. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que el oficio, la técnica, es tan importante como el concepto a trabajar. ¿Sí? Pero son dos patas fundamentales. Yo necesito tener un concepto para llevar a cabo una técnica. Y necesito de la técnica para que ese concepto se materialice. ¿Sí? La escucho decir en el ámbito académico, sí, pasa. Porque parecería como si los pueblos aborígenes no hubiesen hecho artesanía. Alguien, un historiador, una historiadora se agarra la cabeza y dice, ¿cómo no van a pensar a los pueblos wichi haciendo las artesanías de tejido que hacen? Cómo tiñen, cómo cosechan las hebras para poder tejer, el tiempo de proceso de construcción de un objeto. Uno va a una feria y dice, ay, sale tanta cantidad. Bueno, uno no podrá por el presupuesto que tiene comprarlo, pero eso no implica que el objeto no lo valga, ¿sí? Y ahí entramos en otro ámbito del valor de uso y el valor de cambio de los objetos. Yo estoy tocando puntas que son años que se estudian en la facultad, ¿sí? Alguien que ha pasado en el ámbito de las artes sabrá que estoy hablando de filosofía, de historia del arte, oficio, bueno, composición, color, podemos hablar rato. Y la escuchaba también a Patricia, esto de dejar y tomar.
A mí hay veces que me pasa que yo necesito hacer algo en cartapesta, es como volver, es como hay algo que satisface esa técnica que he tejido, por ejemplo, en plena pandemia hemos tejido con la Bibi, hemos hecho filigrana, pero hay algo ahí de la cartapesta que yo sé que me va a contener, viste, que me va a mimar, me va a aliviar. Y esto puede parecer... ¿Cuándo estuvo utilísima? ¿En los años 90? Y sí. En los 90 estuvo. Y te escuchaba también en los momentos en que vos tomaste la cartapesta. Año 96, saliendo de la crisis de los 90, y año 2002 con la crisis del 2001. Si el arte no nos salvó en esas circunstancias, no nos salvó en la pandemia, Eso también pasó cuando lo tengo con muchas alumnas que con la pandemia, ¿y qué vas a hacer, Patricia? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ni yo sabía lo que iba a hacer. Y entonces una alumna un domingo, bueno, empecé a hacer vivos por Facebook para entretenerme yo, porque bueno, creíamos que iba a durar 15 días, un mes. Claro, pero eran 2 meses ya y todavía seguíamos, veremos. Y un domingo a la noche una alumna me llama, me dice, Patricia, mira, todo bien, lo de los vivos, yo miro todas las cosas en Pinterest, pero yo quiero aprender con vos. Me largué a llorar. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que largar los talleres virtuales. Bueno, y después de ese proceso, los talleres virtuales, y como vos también, como la universidad se adaptó y lo hizo virtual, para muchísima gente, el arte, la conexividad con la actividad artística, le salvó cada día de la pandemia. Y entonces, para mí es doblemente salvador, porque no solamente tenía que quedarse en la casa porque había un régimen de salud que lo obligaba, sino también que lo aprovechamos para crear, para usar colores, para expresarnos, porque según qué color usaste, es como te sentías en ese momento. Entonces, la frase, me salvó la pandemia, la filigrana me salvó la pandemia, te habrá pasado a vos, Carolina, el taller de Carolina me salvó la pandemia. Eso es maravilloso, no para sentirnos tristes de lo que nos pasó, sino que aprovecharlo de decir, esto es posible y ahora que podemos vernos, explotémoslo mucho más, explotémoslo mucho más. Es maravilloso. Algo que estás diciendo que me quedo pensando, también el hecho que yo les pedí a las chicas que escribieran 3 ideas que tenían con respecto a lo que es el arte, la cultura y el taller. Esto que dice Patricia, aparece la palabra compañía, ¿sí? Si nos imaginamos en el taller, hay una construcción colectiva, que eso también la tenemos que rescatar, ¿sí? El hecho de que nos juntemos todas, que las voy a escuchar, el próximo encuentro van a hablar también ustedes, esto yo preferiría una ronda como hicimos allá, digamos, preferiría otro tipo de distribución, porque ya a esta altura del partido, esto del pasivo y activo, ya no vamos más. En enseñanza-aprendizaje vayamos para otros, ¿sí? Para otros rumbos. Entonces, pensemos esto, lo del proceso creativo, que lo vamos a dejar aquí latente, la instancia de taller, esto es muy importante, fue muy importante el hecho de encontrarnos, de la manera que fuera, ¿no? Y a donde llegamos. Hay gente, me ha escrito gente del Trébol, de Venado Tuerto, una chica de México, gente de Buenos Aires, bueno, Karina, vos estás en Buenos Aires. En Salto. Entonces, digo, uno a veces no toma magnitud lo que se produjo con los talleres virtuales, que uno, viste, eso de hacer carreras a distancia, yo una vez había escuchado, pero
como que a uno le gusta ir, viste, el cafecito de después y todo eso, pero uno puede aprender un montón de cosas estando en su propia casa o estando en las circunstancias que pueda, porque también hay personas que no se pueden mover. Me han escrito 2 mujeres que están imposibilitadas de moverse y que ven a distancia el taller y que producen en su cama, en su living. Tomemos dimensión, ¿no? Porque, digo, para valorar eso. Y además genera amistades. Por supuesto. Hay un grupo de las bellas que están desde el 2012, se van de viaje, fueron a los casamientos de las hijas, de los nietos. Son relaciones como cuando haces amigas, cuando haces gimnasia o haces amigas en alguna otra actividad que ahora no se me ocurre. Pero con la virtualidad también se generaron amistades. Yo tengo un grupo de 7 personas que son de Salta, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y hace 3 años que están en el grupo de WhatsApp. Cada vez que lo abro son 150 escritos. Bueno, se aman, se cuentan la vida en ese grupo y los unió el curso de filigrana de papel. Y hace poquito fuimos a una exposición a Buenos Aires y ese grupo se conoció personalmente ese día en Buenos Aires. Y estaban emocionadas, maravilladas, se abrazaban. Es maravilloso. Entonces digo, eso también, compartir experiencias no es solamente la parte creativa, se comparten otras cosas. Bueno, yo le he visto a Liliana, ¿con quién? Con ella, que vinieron las 2 al taller un día. O sea, porque vos podés hacer esto, vos podés hacer aquello, y vos tenés que hacer así. Y gracias a Liliana, yo hice el piano, porque Liliana hizo... Vos me has hecho el violín. ¿Y? Ahora vamos a sacar todos los trabajos. Traen, sí, hay que mirar, vamos a mirar todo. Bueno, gracias a Liliana que vino, me dijo, mira, yo quiero hacer este violín, ¿qué color tenés para que yo haga este violín? Yo quedé impactada, jamás había visto una figura de toda una orquesta en miniatura en filigrana, no la había visto porque vieron que las computadoras, no todos podemos ver, según el ID, no todos vemos lo mismo. Y entonces dije, yo tengo que hacerlo también, tengo que buscar. Justo fue el cumpleaños de mi compañero y le hice el pianito, gracias a vos lo hice. Y el jueguito de té, O sea que se puede hacer filigrana y mostrarlo en distintos soportes. Vos seguramente has hablado mucho de los soportes, lo pueden sobre tela, lo pueden hacer sobre cartulina, sobre madera, o así en tercera dimensión como si fuera un... Sí, eso también, digo, cuanto más artesanal es cuanto más manualidad le ponemos. Es decir, si cortamos las tiritas, si las enrollamos con la mano, podrá quedar más rústico, pero es mucho más artesanal, eso. Pero mirá qué maravilla todo lo que hay acá. No. Patricia, larga, vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar los trabajos. Listo. Vamos a ver los trabajos de cada una. ¡Qué hermoso! ¿Pasaron por el ámbito universitario o no? No importa. Si no pasaron, no importa. Divino. Lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama ¡Mirá! ¡Qué hermosura! Yo voy a sacar fotos de todo esto. Ese es un señor de Brasil, este no es mío. Pero
también es de una alumna. Y el pianito va con una base. Este también es de una alumna. Mirá lo que es el pianito, por favor. Después comparte una foto. Mirá que el piano. Escúchenme, ahora estamos armando la enchinchada, ¿sí? Se están moviendo todas las alumnas, poniendo los trabajos que estuvieron produciendo. Patricia Di Vicenzo. De Vicenzo, sí. Di Vicenzo, me parece. Me parece que sí. Sí. Igual busca Patricia Filigrana Rosario y ahí aparece. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Miren, eso no es mío tampoco. Eso es de una chica peruana que me lo trajo de regalo. Muchas gracias. Bien, lo que están haciendo ahora las alumnas es compartiendo las participantes, no digamos alumnas, que ese es un concepto ya medio antiguo también. Ese es de Brasil, es un señor de Brasil. Que tengo muchos cuadros de él No me para digan, vender. Lili. Escúchame, acordate que estamos grabando, vamos a salir Esta de la es una conversación. alumna. Hermosa. Ese es un señor de Brasil. Bueno. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Esto, dice una alumna es así para un niñito, ¿cómo va a ser? El pianito. ¿Firmaron todas las chicas? ¿Todas las presentes? No. Bueno, firmen la lista. Ahí está. Sí. Bien, lo que estamos haciendo para las personas que van a ver la grabación, que seguramente las que estamos acá también vamos a ver la grabación, estamos mirando los trabajos. No lo tengo a Iván. Por favor, qué trabajo. Tenés tarea. Eso sí que desarrolla la motricidad fina. Esto es de una chica de Perú que vino a Rosario de visita y después los pusimos en la filigrana. Ellos trabajan con un material de Estados Unidos que son de 2 milímetros las filigranas. Claro, y aparte Obvio, las chicas nos vamos a sacar y nos vamos a hacer los trabajos, como hacemos siempre. Primero vamos a ver los trabajos. Yo quiero hacer devolución de algunos trabajos. No, la pisadora. Ahí Es la pisadora. Es la misma técnica. Claro. Ay, esto es divino. Esto, ¿saben qué me pasa? Son como los, ¿viste los cubrecamas de crochet? Eso de cuadraditos que uno siempre quisiera tener. Igual. Sí, pero los de lana, ¿viste los tejidos crochet? Ay, sí, divino. Bueno, a ver una cosa. Me encanta lo que está pasando. ¡Ay, me muero de amor! ¡Ah! No.
Cristian. Bien. Ah, me muero de amor. Yo ese problema que tengo. Me encanta. Hermoso. Hermoso. Me encanta. ¿Te acordás? Son los arbolitos de la vida. ¿Te acordás? Buena. A ver, vamos a tratar de... Ninguna se va porque vamos a hacer la foto grupal con cada uno de los trabajos que hicieron. Ahí la profe se pone así como... No hay forma de decir que no. Bien. Sí, ¿cómo que no? Ahora nos vamos a sacar una foto nosotras dos con toda esta producción. Yo voy a hablar de algunas cuestiones técnicas. Yo sé que vos tenés más metida a lo mejor, pero yo quiero hablar sobre los soportes.